Muy bien, creo que ahí ya inició la grabación. Sí, ya inició. Entonces, veamos el siguiente problema. Tenemos una barra homogénea de 30 libras que, que resiste una carga, un bloque de 60 libras, ¿sí? Los extremos de las barras están sobre una superficie sin fricción inclinada. Nos piden determinar la distancia X para la cual la barra se encuentra en equilibrio como en la figura mostrada, ¿sí? Entonces, veamos este análisis, ¿sí? Tenemos aquí dos superficies sin fricción a diferente ángulo, ¿sí? Estas son superficies sin fricción, ¿sí? Entonces, veamos. Aquí tenemos 60 grados. Si nosotros utilizamos geometría, vamos a ver que estos son 30 grados, ¿sí? Y estos son 60 grados también, ¿sí? Entonces ya tenemos esa información, ya podemos trasladarla a nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Recordemos que la fuerza o la reacción en A va a ser normal a la superficie y la reacción normal en B va a ser normal a la superficie también, ¿sí? Muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre el planteamiento o sobre el problema. Pero la barra es la que pesa 30 libras Sí, y el la bloque barra 60. como pesa 30 libras, ¿sí? Y al decirnos que es homogénea, ¿sí? Acá la clave es que es homogénea, significa que va a estar a la mitad de todo, o sea, a 6 pies de cada lado, ¿sí? 6 y 6. Muy bien, entonces concentramos las 30 libras de las 30 libras de la barra, ¿sí? Concentramos, colocamos las cargas, aquí tenemos A y aquí tenemos B, ¿sí? A y B tienen diferente ángulo, por lo tanto van a estar en diferente posición, ¿sí? Y ahora lo interesante es dónde tengo que colocar el bloque de 60 libras, para que se cumpla el equilibrio, ¿sí? O sea, la distancia de aquí hasta acá. Esta distancia X y la carga concentrada de 60 libras, ¿sí? Veamos esta parte, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los ángulos que tengo que utilizar aquí y aquí? Si yo tengo nuevamente un plano inclinado, ¿sí? Aquí la clave es ver qué ángulo es el que tengo que utilizar. Yo aquí tengo 60 grados, ¿sí? Perdón, la fuerza en A. Los 60 grados sí están aquí, 60 grados. Por lo tanto, si yo complemento o si yo uso esta propiedad de geometría, aquí también voy a tener 60 grados y por lo tanto aquí 30 grados, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces este ángulo θ1, llamémoslo, θ1 es igual a 30 grados, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre el ángulo o sobre el planteamiento? ¿Cómo fue que sacó el ángulo ahí, Inge? Muy bien, lo que pasa es que yo aquí tengo 60 grados respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces puedo trasladar este ángulo. Yo sé que por propiedades de geometría estos ángulos son iguales, ¿sí? Entonces es lo que yo tengo acá. Y como forman 90 grados respecto a entre la normal y la superficie, entonces puedo obtener 90 menos 60, 30 grados, ¿sí? También, si yo lo puedo hacer de este lado, con la forma de la que ustedes se sientan mejor. Yo sé que aquí tengo la reacción en B.
aquí el problema ya me dice que yo tengo 30 grados. Yo sé que el complemento, si estos forman 90, aquí yo voy a tener 60 grados. ¿Sí? Entonces la teta 2 por acá es igual a 60 grados. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas o algún comentario por el momento? ¿Sí? No, creo que alguien habló, no sé si lo escucharon. Dijo que no hay dudas, Inge. Ah, muy bien, perdón, gracias. Entonces, ahora, yo no sé cuánto vale A, no sé cuánto vale B, no sé cuánto vale la distancia X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá en este caso? Puedo plantear mis ecuaciones, ¿sí? Creo que la primera ecuación que podría yo utilizar sería sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Voy a tener la normal AE en su componente en X, positiva, menos la componente B en X, igual a 0, ¿sí? Entonces, tanto A como y la fuerza horizontal, perdón, la fuerza de 60 libras no tiene componente horizontal, por lo tanto puedo colocar A por el coseno de 30 grados es igual a B por el coseno de 60 grados. ¿Sí? Ahora puedo colocar una en términos de la otra. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este factor? Coseno de 60 dividido el coseno de 30. Dale, perdón. ¿Sí? ¿No se escuchó? 0.57, Inge. Muy bien, gracias. 0.5. Ah, entonces A es igual a 0.57 veces B. ¿Sí? Entonces yo aquí ya tengo una ecuación. Ahora, ¿puedo ir a hacer sumatoria de fuerzas en Y? Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo A por el A en Y más B en Y menos el peso de 60 libras y menos el peso de 30 libras. ¿Sí? O sea, tengo que considerar los dos pesos. Son iguales a 0. Puedo desarrollar esto y me quedaría A por el seno de 30 grados más B por el seno de 60 grados es igual a 90, ¿sí? Puedo sustituir esta ecuación acá, ¿sí? Sustituir ecuación 2, perdón, ecuación 1 en ecuación 2 y me quedaría 0.57 veces B por el seno de 30 más B por el seno de 60 es igual a 90, ¿sí? Puedo despejar para B y me quedaría B es igual a 90 libras partido 0.57, saco factor común, seno de 30 más el seno de 60, ¿sí? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale la magnitud de B en este problema? $78.19. Muy bien, gracias. 78.19 libras, ¿sí?
Como nos queda positivo, significa que va en la dirección que asumimos, o sea, va en esto, ¿sí? Perpendicular, como yendo hacia arriba. Muy bien. Entonces, ahora vamos a determinar A. Bueno, creo que con B es suficiente, pero podemos encontrar A. Y sería igual a 78.19 libras por el factor 0.57. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la reacción en A? $44.57. Muy bien, gracias. 44.57 libras, ¿sí? Como nos da positivo, significa que va en la dirección que asumimos, o sea, esta. Muy bien, ya tenemos las reacciones, pero nos falta algo muy importante. Nos piden la distancia X a la que tengo que colocar para que se mantenga el equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, ahora ya puedo hacer sumatoria de momentos, ¿sí? Aplicar mi tercera ecuación. No sé, lo podemos hacer sumatoria de momentos en A, porque desde ese punto para la derecha nos están pidiendo la distancia X, ¿sí? Si lo hiciéramos desde el punto B, tendríamos que restar 12 menos X, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas generan momento respecto al punto A? Primero el peso de 30 libras, su brazo serían 6 pies y su signo sería negativo. Tenemos las 60 libras por la distancia X, que es mi incógnita, negativo, más la componente BY por su brazo, que serían 12 pulgadas, 12 pies, igual a 0. Entonces, si quieren, sustituimos menos 30 libras por 6 pies, menos 60 libras por X, más 78.19 por el seno de, en este caso sería seno de 60 grados, por 12 pulgadas, ¿sí? Igual a 0. Recuerden que esto es BY. Entonces despejo para X, me quedaría lo siguiente. X pasa al otro lado con signo positivo. X es igual a menos 30 libras por 6 más 78.19 por el seno de 60 por 12, y todo esto dividido entre de 60 libras, ¿sí? Si libras y libras se simplifican y me queda únicamente pies. ¿Cuánto es la distancia X? $10.54. Muy bien, gracias. X es igual a 10.54 pies, ¿sí? O sea, tengo que colocar a una distancia medida desde el punto A 10.54 pies, ¿sí? ¿Cómo sabemos que estamos en lo correcto? Porque esto es menor que 12 pies, ¿sí? Y es un valor positivo. Si nos hubiera quedado un valor negativo, entonces no puede ser posible porque no hay distancias negativas. Y si nos hubiera quedado mayor que 12, no es posible porque solo tenemos la parte de acción entre la figura. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario sobre este problema?
Todo claro, hijo. Inge, ¿podría subir un poquito arriba solo para copiar un pedacito que me hizo falta? Por favor. Muy bien. ¿Hasta qué parte? Ahí está bien, gracias. Muy bien. Ingeniero, ¿será posible que podamos resolver un problema que sea en 3D? Ah, sí. Hoy vamos a resolver hoy y parte del martes vamos a resolver en 3D. Solo vamos a terminar con la parte de un plano XY. Pero el martes es el parcial, ¿no? Es el jueves. Listo, Jueves Inge. 11. Ah, yo pensé que era el 9. Ah, gracias. Sí, Listo, Inge, gracias. muy bien, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Que nos dice que una barra AB está apoyada sobre una esquina y del otro extremo atada un cordón o un cable BD. Y nos dicen que si la barra sostiene 40 libras aplicadas en el punto C, encontrar la reacción en A y en el cable. ¿Sí? Muy bien. Les doy unos minutos para que copien el esquema y después ya pasamos a ver el análisis. Muy bien. Entonces veamos esta parte. Nos dicen que estamos aquí en esta parte. El problema nos dice que estamos en una esquina, ¿sí? Entonces, vamos a asumir, tal vez el problema no lo dice, pero lo podemos asumir con seguridad, que estamos en una superficie sin fricción. Entonces, si yo estoy sobre una superficie sin fricción, en el Inge, punto A se va disculpe a que lo generar. interrumpa. Para el parcial ya entra en 3D. Sí, para el parcial ya entra en 3D. Ah, ok. Entonces, si estoy en una esquina, voy a tener una reacción vertical y voy a tener una reacción horizontal en AX, ¿sí? Ambas son normales, como estoy en contacto con la esquina, entonces voy a tener dos reacciones, ¿sí? Y voy a tener esta fuerza o este cable, ¿sí? Esta tensión que va en esa dirección, ¿sí? Entonces yo puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre y colocar. La barra no me dicen el peso, entonces no lo considero, ¿sí? Ya si me dieran el peso, entonces yo ya me tienen que dar la ubicación. Y yo ya sé que un peso solo tiene una componente vertical, ¿sí? Tenemos la tensión, ¿sí? Y las
40 libras, ¿sí? Ahora, ¿qué distancias conozco? Tengo esta distancia de 12 pulgadas, perdón. 12 pulgadas, ¿sí? Y tengo una altura de 18 pulgadas acá, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, coloquémosle el nombre A, C, B, ¿sí? Muy bien, entonces tengo que encontrar, ahora en este caso, la tensión, ¿sí? Puedo hacerlo de dos formas, ¿sí? Puedo encontrar primero el ángulo que se forma respecto acá, o puedo utilizar únicamente el ángulo que se forma respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces, veamos cuál ángulo tengo que utilizar, ¿sí? Muy bien, entonces aquí yo puedo formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Y este es el ángulo que me interesa, ¿sí? Entonces, ¿teta a qué va a ser igual? A la tangente inversa de 10, que es la altura, y 24, que es la base, ¿sí? ¿Cuánto me da este ángulo? 22.62. Muy bien, gracias. 22.72 grados, ¿sí? Es el que se forma respecto a la horizontal, no el respecto al de la barra, ¿sí? Entonces yo aquí ya puedo colocar la tensión en Y y la tensión en X, ¿sí? Y trabajar respecto a esos dos, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el diagrama de cuerpo libre, sobre los datos o alguna otra situación? No, ingeniero. Muy bien, gracias. Ahora, yo sé que alguien tal vez pudo haber tenido querer utilizar este ángulo completo, lo cual es totalmente válido. Va a llegar al mismo resultado, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora ya puedo hacer sumatoria de momentos en el punto A. Positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas genera un momento respecto al punto A? Primero, las 40 libras tienen un brazo de 12 pulgadas, ¿sí? Y su signo negativo, ¿sí? ¿Qué más, qué otra información necesito conocer? Tengo la tensión en X, que tiene un brazo de 18 pulgadas y un signo positivo. Y tengo la tensión en Y, que tiene un brazo de 24 pulgadas y un signo positivo, ¿sí? Creo que no hay ninguna otra fuerza que genere momento. Entonces ya todo esto es igual a 0, ¿sí? Inge, a mí a veces me cuesta ver qué brazo usar, o sea, qué distancias. En X usó 18 pulgadas y en Y 24. O sea, eso es lo que me cuesta ver a mí a veces. Lo que pasa es que como nosotros tenemos fuerzas verticales, entonces la fuerza vertical, su brazo sería una componente horizontal, y es la componente horizontal desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto donde yo quiero hacer momentos. Ahora, si yo quisiera la fuerza horizontal, tengo que ver la distancia más corta que hay verticalmente, desde el punto donde yo quiero hacer momentos hasta donde está aplicada la fuerza. Muy bien, entonces puedo despejar aquí. Puedo utilizar la magnitud de la tensión por el coseno de
22.62 gramos por 18 pulgadas más la magnitud de la tensión por el seno de 22.62 por 24 pulgadas es igual a 40 libras por 12 pulgadas. ¿Sí? Entonces, Ingeniero, aquí, perdone, ¿no sería al revés en TX 24 y en TY 18? en TNX, ¿cuál? ¿Estas dos? Ajá, porque sí, por las medidas, ¿no? Que en X tenemos 24 y en Y, que es en la vertical, 18. No, lo que pasa es que como tenemos una, digamos, TX, generaría momento a 18 pulgadas del punto A. Y T en Y generaría momento a 12 pulgadas, 24, perdón, de la tensión en Y. Forman 90 grados entre estas distancias, estos vectores. Gracias, yo le estaba tomando por las medidas, pero es cierto, por el momento, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Entonces aquí puedo sacar factor común la tensión y pasarlo a dividir 40 libras por 12 pulgadas. Y acá tengo 18 por el coseno de 22.62 más 24 por el seno de 22.62. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto me da este ángulo? Esta tensión, perdón. A mí me quedó 18.57. Muy bien, gracias. La magnitud de la tensión es 18.57 libras. Y como nos queda positivo, va en la dirección que asumimos sobre el diagrama de cuerpo libre. Inge, solo antes, fíjese que no me ha quedado claro ahí cómo supo que se hacía sumatoria de momentos primero para encontrar la tensión y no las reacciones de A y X, de AX y AY. Muy bien. Lo que pasa es que si yo primero hago sumatoria de fuerzas en X, que lo colocamos un poco abajo. Si yo hago sumatoria de fuerzas, va a pasar de que en una misma ecuación voy a tener dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, hago sumatoria de momentos en el punto A, preferentemente, para anular las reacciones, la reacción A en X y en Y. ¿Sí? Entonces, por eso empiezo de ese lado. ¿Sí? Primero hago momentos. En el ejemplo anterior, como tenía una incógnita adicional de la distancia, entonces ahí tenía dos incógnitas antes, ¿sí? Pero si yo en este caso primero hubiera hecho sumatoria de fuerzas en X, por así decirlo, es igual a 0 positivo a la derecha, hubiera tenido AX menos la tensión en X, ¿sí? Es igual a 0. Y AX menos la magnitud de la tensión por el coseno de 22.62 gramos, hubiera tenido dos incógnitas, la tensión y AX. Y de igual forma si hubiera tenido la sumatoria de fuerzas en Y. Ya la entendí, gracias, Inge. Muy bien. Entonces, ya que estamos aquí con la sumatoria de fuerzas en X, encontremos AX. ¿Sí? En las 40 libras que le puso un ejemplo, ¿no afecta la inclinación de A? ¿Está inclinado la barra? Ahí no afecta. No afecta que haya un ángulo entre ellas, dice usted. Ajá, que la barra esté inclinada por A y no afecta las 40 libras ahí que va para abajo.
Lo que pasa es que como conocemos la distancia horizontal a la que se concentra el punto, entonces podemos únicamente ver la distancia en la que forman 90 grados. Digamos, si usted conociera solo la longitud de la barra, entonces tendría que auxiliarse de este ángulo para encontrar las distancias. O si utilizara momento, sería fuerza por radio, por el seno del ángulo. Tendría que sí utilizar este ángulo más pequeño. Gracias. Disculpe, Inge. A mí lo que me ayuda es como ver la línea de acción de la fuerza, digamos, y solo moverla. Se me facilita, tal vez para los demás que les cuesta un poco verlo, solo moverla sobre la línea y buscar el ángulo de 90 para ver a la distancia a la que se usa. Muy bien, gracias. Sí, nosotros tienen que, como dice su compañero, buscar el ángulo de 90 grados que existe entre la fuerza, la línea de acción de la fuerza y la longitud. Y tener en cuenta que cuando son fuerzas horizontales, buscan distancias verticales. Y cuando son fuerzas horizontales, distancias. Cuando son fuerzas verticales, distancias horizontales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, gracias por tu comentario. ¿Cuánto nos da la magnitud? ¿Cuánto nos da la reacción a X? $17.14. Muy bien, gracias. 17.14 libras. Nos da positivo, va a la dirección que asumimos. Y ahora con nuestra última sumatoria de fuerzas. En Y es igual a 0, positivo hacia arriba. Tengo que colocar las 40 libras menos 40 libras. Más AY. Más la tensión en Y. ¿Sí? Son iguales a 0. Despejo para AY y me quedaría 40 libras menos 18.57 por el seno de 22.62. ¿Sí? ¿Cuánto nos da AY? 32.86 me dio a mí. Muy bien, gracias. 32.86 libras y como nos queda positivo significa que va hacia arriba. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Creo que todo bien, Inge. Muy bien, gracias. Tal vez para algunos todavía es muy difícil ver las distancias o ver las fuerzas, tal vez los ángulos, pero entre más ejercicios resolvamos, más nos practiquemos, más nos pongamos a prueba, digamos, poco a poco, a ensayo y error, vamos a ir encontrando las respuestas, ¿sí? Bueno, ¿puedo pasar al siguiente problema? Sí. Sí, ingeniero, puede pasar. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces tenemos el siguiente problema que nos dice que una fuerza P de magnitud de 280 libras es aplicada en el elemento ABCD, quien está apoyado sobre un pin en el punto A y un cable CED. Nos dicen que no consideremos la fricción y consideremos que en este caso la distancia A, o sea, esta distancia es igual a 3 pulgadas. ¿Sí? Nos piden determinar determinar la tensión en el cable y la reacción en el punto A. Muy bien. ¿Quién voy
unos minutos para que copien el esquema y ya pasamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces veamos esta parte. Vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces veamos qué información tenemos. ¿Sí? Tenemos aquí una polea, ¿sí? Polea. Y el problema nos dice que sin fricción, ¿sí? O sea que no la consideremos sin fricción. Lo que significa que la tensión al pasar por la polea va a ser exactamente la misma, ¿sí? Entonces, como los cables, al ser flexibles, se aíslan del cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo rígido sería una forma así. No importa si tiene diferentes, está sujeto de un lado y tiene un quiebre, no, sino que consideramos todo nuestro elemento A, B, C, D como un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, en el punto A me dicen que es un pin, ¿sí? Un pin, pasador, perno, ¿sí? O articulación, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a tener nuevamente una reacción AX y una reacción AY. Ahora, tengo una tensión, ¿sí? Entonces, en cada punto donde está agarrado el cable, voy a colocar mi incógnita, que sería la tensión, y aquí la tensión, ¿sí? Digamos que esta sería la tensión de C hacia E, esta sería la tensión de D hacia E, ¿sí? Entonces, como yo sé que estoy pasando sobre una superficie sin fricción, conceptualmente lo que me dice es que la tensión en DE es igual a la tensión en CE. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el planteamiento, sobre el concepto aplicado? Sí, ingeniero, podría repetir por qué. Ah, no, lo pide el problema, que las reacciones en A, ¿verdad? No puede Sí. ser en B. ¿O es porque lo pide el problema? ¿Cuál cosa? ¿Las reacciones? Ah, sí, las reacciones las pide en A y la magnitud de la tensión. Ah, ya. Entonces sabemos que la tensión en C y la tensión en D son iguales. Podemos trabajar y encontrar, hacerlo factor común y despejar. Muy bien. Entonces puedo yo formar aquí un triángulo rectángulo. ¿Sí? Que tendría, aquí tengo 5 de base, entonces aquí tendría 7 de base y 24 de altura, ¿sí? Entonces este ángulo teta sería igual a la tangente inversa de 24 dividido entre de 7, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese ángulo?
73.74. Sí, Muy bien, me gracias. dijo lo mismo. 73.74 grados, ¿sí? Entonces, si yo tengo este ángulo acá, yo sé que este ángulo va a ser el mismo acá. Por lo tanto, puedo colocar respecto a la horizontal en el punto C. $73.74 grados, ¿sí? Entonces yo ya con esta parte puedo hacer sumatoria de momentos. Si desean, hacemos sumatoria de momentos en el punto A, porque es el punto donde concentran más reacciones. Y determinamos dichas reacciones. Entonces para ello voy a hacer sumatoria de momentos en el punto A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces, yo voy a tener la fuerza, primero la fuerza P, que dicen que es de 280 libras, por su brazo, que son 3 pulgadas, y su signo negativo, ¿sí? Ahora, esta tensión, si quieren la colocamos acá, yo tendría la tensión en X y la tensión en Y. Entonces, podemos colocar la tensión en X, sería la magnitud de la tensión por el coseno de 73.74, ¿sí? Por su brazo, ¿cuál sería? 12 pulgadas, muy bien. Y su signo negativo, ¿sí? Ahora, esto recuerden que sería la tensión en, llamémosle tensión de, no, C, perdón, CE en X, ¿sí? Ahora, vamos con la tensión en Y. La tensión sería por el seno de 73.74, ¿sí? Ese sería la tensión por el seno de 73.74. Y su brazo serían 3 pulgadas más 5 pulgadas. ¿Y cuál otra tensión? Y esta nuevamente sería de signo negativo. Y ahora voy a colocar la tensión. Esta tensión, la DE. Recuerden, esta es tensión CE en X, CE en Y. La tensión por su brazo, que en este caso serían 12 pulgadas. Y todo esto sería igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo ya con estos resultados, con este planteamiento, puedo despejar factor común con una tensión, ¿sí? Puedo pasar a las 280 libras. El signo negativo se corrió hacia arriba, ¿sí? Recuerden, es negativo, negativo, negativo y positivo, ¿sí? Entonces, la tensión me quedaría, si desean, ordenamos esto. Tensión por 12 menos la tensión por el seno de 73.74 por 8 pulgadas. Sí, la sumatoria de 3 y 8 son, de 3 y 5 son 8, menos la tensión por el coseno de 73.74 por 12 pulgadas es igual a 280 libras por 3 pulgadas, ¿sí? Entonces puedo hacer factor común esto, esto y esto y despejar para la magnitud de la tensión, ¿sí? La magnitud de la tensión me quedaría 280 libras por 3 pulgadas partido 12 pulgadas menos 8 pulgadas por el seno de 73.74
menos 12 pulgadas por el coseno de 73.74. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué resultado nos da? Inge, perdón, solo dice Henry Carrillo que se le fue la luz, que él está conectado, pero se desconectó porque no tiene luz. Muy bien. Sí, no hay problema. Igualmente queda la grabación disponible en caso de que tengan alguna complicación. Gracias. Muy bien. ¿Cuánto nos da la tensión? A mí me quedó 873.90. Muy bien, gracias. 800. A mí me quedó 874.97. A mí también me quedó 874.97. Muy bien, gracias. Gracias por confirmar. 874.97 libras. ¿Sí? Entonces, esa es la magnitud de la tensión que actúa sobre toda la polea. ¿Sí? A 74. Sí, 74. Muy bien. ¿Dudas sobre la magnitud de la tensión? ¿Sí? ¿Alguna situación, algún problema? ¿Todo queda claro? ¿Alguien tiene dudas con las distancias, los ángulos? Inge, esas 280 libras ya no las da el problema. Sí, 280 libras es la carga P aplicada en B. Ingeniero, tengo una duda. Sí, sí. No sé si me escucha. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, bueno, solo el T, el último T, la última tensión por 12, ¿de dónde la sacó? Es esta tensión, la tensión de E. Ay, ay, ay. Ah, sí, ya vi. Sí, disculpe. Sí, no hay problema. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Una pregunta, Inge. La respuesta final solo dejamos así la tensión y la magnitud y no le damos como que una flechita a qué dirección va. No, en este caso, fíjate, bueno, las tensiones generalmente no les voy a pedir dirección, sino solo la magnitud. Pero como en este caso tenemos tensión aquí y tensión acá, para ahorrarnos, para no ser tan específicos, dejamos solo el valor positivo. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Creo que la sumatoria de fuerzas en X y en Y, creo que esas son más, las tenemos más claras. Tal vez la sumatoria de momentos está complicada. No sé si desean que hagamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y y avanzamos, o las pueden ustedes hacer individualmente más adelante. ¿Sí? O sea, ustedes deciden. Mejor hagámoslas, ingeniero, si se puede. A la 5, porfa. Bien. Entonces, veamos la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo AX, ¿sí? Más la tensión. Esta tensión, la que tendría yo acá, la de D. Lo voy a colocar acá, tensión de D. Más la tensión de C por el coseno de 73.74. ¿Sí? Es igual a 0. Despejo y me quedaría AX es igual a menos 874.97 menos 874.97
libras ambas por el coseno de 73.74. ¿sí? Entonces, AX nos dio negativo, significa que va en la dirección contraria que asumimos. ¿Cuánto vale la reacción AX? A mí me dio 1119.96. 1119.96 libras. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre la sumatoria de fuerzas en X? Entonces pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Va a tener AY menos P menos la tensión en Y, la tensión CE, por el seno de 73.74 es igual a 0. Despejo para AY y me quedaría 280 libras más 874.97 por el seno de 73.74. ¿Cuánto nos da H? ¿Cuánto nos da H? A mí me volvió a dar 1119.97. A mí también. Y nos quedó 1119.97 libras. ¿Sí? Queda estrictamente, me imagino que el problema deberían de quedar las respuestas exactamente 1120. Pero como aquí aproximamos en el ángulo y en los resultados, por ahí ha de ir la variación, ¿sí? Pero no es ninguna relevancia. Nosotros obviamente sabemos que esto es aproximadamente 1120. ¿Sí? Inge, una pregunta. El examen, ¿cuántos decimales tenemos que utilizar para que no nos pase esto? ¿O cuánto va a tener el portal de porcentaje de error por si nos confundimos? Por eso los decimales. Siempre va a tener 2 decimales, ¿sí? Y un cierto porcentaje de error, digamos, pero no va a ser mucho la diferencia. Vieron que cada uno está en sus casas y a todos nos dio 1119.97. A nadie le dio 1115 o 1123, ¿no? Sino que todos casi le pegamos, tenemos una precisión muy alta. Y si tenemos una variación, así ya una variación de 2 o 3 unidades, es porque tenemos un error o en el ángulo que utilizamos o en los despejes. ¿Sí? Entonces vemos que las variaciones no pueden ser como que muy exageradas. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Pero siempre, si ustedes ingresan un valor, como yo voy a ver sus procedimientos también, puedo considerar si su error es aceptable. Si realizaron lo que se tenía que hacer y tal vez al final se equivocaron, pues doy más valor por así decirlo, por la intención que por el resultado. Muy bien. ¿Dudas sobre esta parte? No, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a pasar. Este ejemplo no lo vamos a realizar. Vamos a resolver este ejemplo que es equilibrio de un cuerpo rígido en 3 dimensiones. ¿Sí? Coloco acá. Este es nuestro nuevo tema.
en 3 dimensiones, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros cuando tenemos en el plano XY, ¿sí? Nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en X, coma la sumatoria de fuerzas en Y, tienen que ser iguales a 0, ¿sí? Ahora, en el plano, ahora que estamos en 3 dimensiones, vamos a agregar la variante de sumatoria de fuerzas en el eje Z, tienen que ser iguales a 0, ¿sí? O sea, vamos a agregar el tercer eje, van a haber fuerzas en las 3 direcciones, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que tenemos sumatoria de momentos, nuestra tercera condición de equilibrio. Momentos como en el plano XY salen momentos en el eje Z, ¿sí? Entonces, eso, nosotros estos 3 serían plano XY. Ahora vamos a agregar la sumatoria de momentos en el eje Y y la sumatoria de momentos en el eje X, ¿sí? Vamos a agregar esto que yo tengo acá. Es plano XY, que ya sabemos qué es lo que tenemos acá. Y lo demás, o el conjunto, sería en 3 dimensiones, ¿sí? Por lo tanto, tengo que cumplir 6 ecuaciones. Me daría un máximo de a resolver 6 incógnitas, ¿sí? O sea, nuestro problema tendría que resolver 6 incógnitas. Aquí, 3 ecuaciones, coma, 3 incógnitas. Muy bien. ¿Dudas sobre este planteamiento? Ahora, pueden haber diferentes tipos de apoyo. Los tipos de apoyo que pueden haber. Pueden haber, ¿cómo sería esto? Rótulas o articulaciones que pueden ser articulación. Digamos un triangulito, solo que en las 3 dimensiones. Entonces podría tener AX, AY y ahora va a tener AZ, ¿sí? También podríamos tener rodillos deslizantes. Rodillo deslizante. Solo que en este caso no va a ser en un eje el que va a estar restringido. Bueno, puede ser que en un eje o en todo un plano, pero sería de esta forma, ¿sí? Nuevamente sería acá. Digamos, puede moverse libremente en el eje X, digamos, pero no se puede mover en el eje Y, o sea, va a tener una reacción a Y, y se puede mover en X o en Y, ¿sí? O en Z no va a haber restricción, Z no es igual a 0, y en X no es igual a 0, ¿sí? Entonces puede moverse sobre todo el plano XZ, pero no se puede mover verticalmente. Y ahora el último, como que el más famoso, el apoyo fijo, ¿sí? Si nosotros sabemos que bueno, lo voy a colocar así de una forma más elaborada. El apoyo fijo, ¿sí? Generalmente restringe el desplazamiento en Y, el desplazamiento en X. Ahora le vamos a introducir el eje Z, ¿sí? La rotación en el momento en Z ya lo teníamos considerado porque era perpendicular al plano. Le vamos a colocar el momento en Y y el momento en X, ¿sí? Entonces aquí este tipo de apoyo tendría las 6 condiciones, ¿sí? Entonces serían estos de los casos que podemos presentar o los que podrían existir. Muy bien.
¿Dudas hasta el momento o algún comentario? O sea que cuando lo trabajemos tenemos que sacar todas esas incógnitas. Sí, un máximo de 6 incógnitas. Van a haber, digamos, casos donde no hay fuerza o las fuerzas no generan momento en una dirección. De una vez se pone 0. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Pasamos al siguiente, al primer ejemplo. Sí, ingeniero, está bien. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Un poco una variante a lo que tenemos generalmente, ¿sí? Vamos a colocar que aquí tenemos un apoyo fijo, ¿sí? Y entonces aquí voy a tener la restricción de todas las fuerzas. Voy a colocar mi eje de coordenadas, ¿sí? Si lo desean lo colocamos en este punto. Llamamos esto el eje Y, el eje Z, y a lo largo de todo esto, el eje X, ¿sí? En X, ¿sí? Entonces voy a tener una reacción a X, voy a tener una reacción a Y, y voy a tener una reacción a Z. Voy a tener un momento en X, o sea, MX, un momento en Y, MY. Tal vez lo voy a hacer un poco más grande. Ahí está mejor. Muy bien, entonces como les dije, voy a tener una reacción a Y, plano Z, Z, Y y X. ¿Sí? En estos casos donde generalmente yo les voy a dar cuáles son los ejes coordenados, ¿sí? No nos vamos a preocupar de eso. Esto sería M en Y, M en X, M en Z, a Y, a X y a Z. Muy bien. ¿Dudas sobre el planteamiento o sobre lo que estamos viendo hasta ahorita? Entonces, ustedes tal vez lo pudieran hacer por vector unitario, componentes y todo lo demás, pero aquí lo que podemos nosotros analizar es cada uno de los planos, ¿sí? Digamos, si analizamos el plano XY. Veamos el plano XY, ¿cómo se vería? Yo tendría esta parte. ¿Sí? Voy a tratar de dibujar lo más recto posible. Tendría esta parte. Aquí tendría esto saliendo. Tendría los 3 kilonewtons acá. Ahora, si estoy en el plano XY, solo tengo las fuerzas en Y. O sea, aquí tengo Y y X. Entonces tendría AY, AX, ¿sí? Y el momento en Z, perdón. Ahora, ¿cómo nosotros lo hacemos o cuál es nuestra convención positiva? Que si va en la dirección del eje positivo, en el eje X
positivo, entonces lo asumimos como positivo, y si va en el otro sería contrario. Muy bien, entonces 3 metros acá, ¿sí? Entonces voy a irme plano por plano haciendo equilibrio. Veamos en el plano sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo que AX vale 0. ¿Sí? Aquí ya va una incógnita de la 6. Veamos sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo que AY menos 3 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, AY son igual a 3 kilonewtons hacia arriba, ¿sí? En la dirección Y positiva, coloquemos, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? Ahora bien, podría ser sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de momentos en A. Bueno, en A, pero son iguales a 0, positivo en esta dirección. Voy a tener mz, ¿sí? Menos 3 kilonewtons por 3 metros es igual a 0. Me queda que el momento en Z es igual a 9 kilonewton metro. Y como me sale positivo, significa que va así, o en el eje Z positivo, ¿sí? ¿Dudas sobre esta resolución? Todavía me faltan analizar los otros planos, ¿verdad? Pero ya con esto ya lo tengo más que saldado. Recuerden, si estoy analizando el plano XY, considero únicamente fuerzas en X y en Y y momentos perpendiculares a ese plano. Luego pasar al siguiente plano, al plano YX, ¿sí? No sé si están de acuerdo. Solo si me permite un momentito, ingeniero, es que ya cuento dibujar esto un poco. Muy bien, está bien. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario. Disculpe, Inge, mi única duda es, entonces, para resolver este tipo de problemas, siempre vamos a separarlo en diferentes planos. O, Sí, en estos casos vamos a analizar 3 planos. o hay una manera más como directa de hacerlo. Lo pudieras hacer por producto cruz en 3 dimensiones, ¿no? Pero como tendrías que encontrar los vectores, las distancias, hacer el producto cruz en 3D, tal vez se volvería un poco más tardado, pero igual estás en la libertad de hacerlo. O sea, que digamos que esta es como la manera más sencilla de hacerlo. Sí, la manera más sencilla y más rápida de ver, tal vez. Ah, bueno, gracias, Inge. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a trasladar al siguiente plano. Al otro plano a analizar. ¿Sí? Si desean, analizamos el plano ¿cuál sería? Muy bien, podemos analizar el plano Z, XZ, ¿sí? El plano XZ. ¿sí?
¿sí? Entonces veamos. Yo tendría aquí el plano X y la distancia en Z, ¿sí? Aquí yo tendría esta parte. Y acá. ¿Sí? Entonces, los 3 kilonewtons están aplicados en este punto, pero van en la dirección en Y, ¿sí? Entonces, no hacen ningún efecto en este punto. Aquí yo tengo M en Y, AZ y AX. Entonces, de este plano, tal vez no puedo obtener mucha información. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Tengo que AX es igual a 0. No hay ninguna fuerza en el eje X. Sumatoria de fuerzas en Y, en Z, perdón, son iguales a 0. Tengo que AZ no tengo ninguna fuerza. Y sumatoria de momentos en A son iguales a 0. Positivo en esta dirección. Tengo momento en AY, por así decirlo, pero es igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Pongámosle M en AZ, ¿sí? AZ. Entonces vemos que en el plano XZ no tengo ninguna fuerza que tenga componentes en X o en Z. Por lo tanto, no lo coloco en ese caso. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con el plano YZ. ¿Sí? El plano YZ. Y vamos a encontrar, a ver qué información podemos encontrar. Plano. Ingeniero. Sí, decime. Perdón la interrupción. Lo que no me queda claro es por qué es el momento de Y. Porque el eje perpendicular al plano YZ sería en el eje Y. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces veamos esta parte. Yo sé que aquí voy a tener como que el rectángulo. Y después aquí voy a tener el brazo. Y aquí estaría la fuerza de 3 kilonewton a una distancia de 2 metros. ¿Sí? Y aquí estaría el momento en el eje X. Muy bien, entonces nosotros ya sabemos que AY es 3 kilonewtons en el eje Y positivo. También tenemos que la distancia AZ es 0, ¿sí? Ya sabemos esa fuerza. Entonces, ahora solo nos toca encontrar la sumatoria de momentos. Aquí tenemos el momento en Y, ¿sí? Entonces, sumatoria de momentos. Perdone, ingeniero, ¿en dónde está ese momento? Ahorita ves que se me borró. Ahorita lo voy a colocar. Gracias. Iría en esta dirección M en Y. Gracias. En el eje Y positivo. Inge, una pregunta. Y en el anterior, el momento que sacamos es momento AY, entonces. Se le muteó el micrófono, Inge. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí ya. Sería un momento en el eje Z positivo. El que buscamos anteriormente era en el eje Y, en el eje Y, y vimos que daba 0.
Y ahora vamos a buscar en el eje Z, ¿sí? Creo que por ahí va la duda. Mira, entonces se saca 2 veces en el momento en Z. No, el momento en Z es solo una vez. Por cada plano vamos a tener una fuerza un momento perpendicular. En este caso sería en X. Sería momento en X entonces. En este caso vamos a terminar el momento en X, así es. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a colocar esto, vamos a hacer sumatoria de momentos. Solo ahorita solo voy a ver. Se escucha y se ve la imagen. Sí, ya lo escuchamos y lo vemos. Muy bien, entonces vamos a resolver esta parte. Vamos a hacer sumatoria de momentos en A en el eje X son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces vamos a despejar para momento en AX, ¿sí? Y tenemos una longitud de 2 metros. Entonces sería igual a menos 3 kilonewtons por 2 metros es igual a 0. Por lo tanto, el momento AX sería igual a 6 kilonewton metro y sería en el eje X positivo, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Inge, a mí la verdad sí me cuesta ver un poco hacia dónde va el momento en cada plano. Sí, como recordate que en cada plano los momentos tienen que ser perpendiculares, ¿sí? Entonces, si van saliendo, por así decir, de la pantalla, va en el eje positivo, y si va hacia adentro de la pantalla, sería en el eje negativo, ¿sí? Muy bien. No sé si por ahí va tu... Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pasamos a otro ejemplo. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Acá no se hace sumatoria de fuerzas en X y en el eje Z. Lo que pasa es que ya las encontramos en los planos anteriores y vimos que en Y eran 3 kilonewtons y en Z daba 0.
Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Muy bien. Entonces vamos a resolver este ejemplo. A ver cómo nos... Muy bien. Entonces tenemos este ejemplo. Si desean, colocamos los ejes en cada una de las direcciones. ¿Sí? Coloquemos el eje Y, el eje X y el eje Z. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como tenemos nuevamente un apoyo fijo, entonces tendríamos reacción a X, reacción a Y, reacción a Z, momento en X, momento en Y momento en Z. ¿Sí? Entonces podemos iniciar. Si desean, utilizamos el plano XY, ¿sí? Como de costumbre. Entonces en el plano XY vamos a tener algo similar a esto desde esta vista. ¿Sí? Vamos a tener aquí una fuerza de 3.6 kilonewtons en el eje Z, no la vamos a considerar por ahora. Y aquí vamos a tener 14.7 kilonewtons a una distancia de 2.225 milímetros. Y creo que no hay ninguna otra fuerza, solo tendríamos el momento en Z. ¿Sí? Entonces puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Voy a colocar las reacciones a Y y A en X. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y. Ahí no sería el momento en Y. No, porque es el plano XY, el momento sería perpendicular a este plano. Gracias. Bien. Sumatoria de fuerzas en Y, tengo AY menos 14.70 kilonewtons es igual a 0. AY es igual a 14.70 kilonewtons positivos o en la dirección Y positiva. ¿Sí? Ahora sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0. Va a llegar que AX vale 0, no tengo ninguna fuerza en ese eje. Y ahora va a ser sumatoria de momentos en Z. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Voy a tener momento en Z menos 14.70 kilonewtons. ¿Sí? Por su brazo, 225 milímetros. Es igual a 0. ¿Cuánto nos da el momento en Z? Pasando al otro lado con signo positivo. $3,307.5. 3.307.5, gracias. Kilonewton por milímetro. O lo que sería igual a momento en Z igual a 3.307 kilonewton metro. ¿Sí? En el eje Z positivo, ¿sí? Porque va en esta dirección. Muy bien. ¿Dudas sobre esta sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de momentos?
¿Dudas, comentarios? Inge, Solo si disculpe, pudiera solo puedes regresar un subir. poco. Ajá, por favor. Gracias. Gracias. Ya, Inge. Muy bien. Entonces vamos a ver por último el plano YZ y con eso terminamos. Gracias. Y nos quedaría una figura similar a esta parte. YZ. ¿Sí? Y aquí está la fuerza D. 3.60 kilonewtons a una distancia de 1.30 metros. A 1.30 metros. Tenemos la fuerza en Z, a Z. A Y que la determinamos anteriormente, entonces no la necesitamos. Y el momento en el eje Z. Podemos hacer sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Vamos a llegar que AZ es igual a menos 3.60 kilonewtons. Por lo tanto, AZ es igual a 3.60 kilonewtons en el eje Z negativo, ¿sí? Y ahora vamos a hacer sumatoria de momentos en A en el eje Z, en el eje, perdón, aquí me equivoqué, no es AZ, sino es AX, MX, perdón. Sumatoria de momentos en X son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tengo MX es igual a 3.60 kilonewtons por 1.30 metros. ¿Sí? ¿Cuánto es ese resultado? $4.68. Muy bien, gracias. 4.68 kilonewton metro. ¿Sí? Y como nos queda positivo, significa que va en el eje X positivo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas o comentarios sobre esta parte? ¿No? Entonces terminamos por hoy nuestra clase. Continuamos el próximo día martes avanzando y reforzando sobre este tema y terminamos este problema. ¿Sí? Muy bien. Feliz tarde. Bien, Inge. Gracias, Inge. Feliz día. Ya, Inge, gracias. Gracias, ingeniero. Buenas Feliz día, ingeniero. Feliz tarde. Feliz día, Inge. Feliz tarde. Que les vaya. Feliz tarde, ingeniero.